Shalom, shalom, queridos amigos, bienvenidos un día más a Israel a Diario. Hoy es martes 4 de febrero, 6 del mes de Shvat. Llevamos 487 días de esta cuenta que comenzó el 7 de octubre de 2023 y todavía hay 79 rehenes en la Franja de Gaza. Comenzamos con una noticia que no está en los diarios de hoy. Mientras las fuerzas de defensa de Israel llevan a cabo un amplio operativo en la margen occidental, esta mañana se registró un atentado con disparos en el norte del Valle del Jordán, con un saldo de 2 soldados israelíes heridos en estado crítico, 2 con lesiones graves, uno de ellos incluso está en peligro de perder la vida, y 6 con heridas de mediana consideración a leves. Un terrorista disparó contra los efectivos de Tzahal en el cruce Taisir y fue eliminado por las fuerzas de seguridad. Y allí vemos imágenes del lugar donde se produjo el atentado, la zona. Es un video que está circulando en las redes sociales. La investigación inicial indica que el terrorista se infiltró en una base de Tzahal no muy grande que hay en el lugar durante la noche al amparo de la oscuridad. Cuando amaneció, 2 soldados iban a salir de la base para ir hasta la barrera de control que está junto ahí a Taisir y para comenzar su guardia, y el terrorista los sorprendió y les disparó desde una distancia muy corta, apenas unos metros, hiriéndolos de extrema gravedad. En ese momento comenzó un intercambio de disparos con los otros efectivos y finalmente uno logró eliminarlo utilizando una granada. Desde las fuerzas de defensa de Israel dijeron que en el momento consideraron la posibilidad de llevar a cabo un ataque desde el aire con un dron, pero la situación no estaba clara y podían salir heridos más soldados o el resultado podía haber sido incluso peor. El comunicado del ejército indica que la investigación continúa y que se trata de un incidente sobre el cual habrá que sacar conclusiones y aprender las lecciones. En cuanto al lugar donde se produjo el ataque, se trata de una zona de aldeas ubicadas entre Jenin y el Valle del Jordán, donde en los últimos 2 años especialmente ha aumentado en forma significativa la actividad terrorista. Además de la aldea Taisir, en esa zona se encuentra la aldea Tubás, conocida por su infraestructura terrorista, la aldea Tamun, donde apenas hace 2 semanas fue asesinado el soldado israelí Eviatar Ben Yehuda por el estallido de una bomba apenas a unos metros de distancia de donde se produjo el atentado en la mañana de hoy. Vamos a ver ahora sí, qué nos dicen los diarios de hoy en Israel. Todos los medios destacan hoy la reunión que mantendrán esta noche el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. En este caso vemos el diario Yediot Aharonot, que titula El encuentro que acercará la definición, acuerdo o guerra. En la bajada, el diario indica que el primer ministro decidió extender su visita hasta el sábado, después del descanso sabático, y agrega una declaración de Donald Trump de las últimas horas: no hay garantías de que el cese de fuego en la Franja de Gaza se mantenga. Enseguida vamos a ampliar sobre esto. En cuanto a la extensión del viaje, según la oficina del primer ministro, se debe a las numerosas solicitudes de reuniones de funcionarios estadounidenses. El cambio en la fecha de regreso significa o implica que Netanyahu estará en el extranjero durante la próxima liberación de rehenes programada para este sábado. Hace unas horas, poco antes de su encuentro con Netanyahu, el presidente Donald Trump respondió
respondió, podríamos decir, cuando un periodista le preguntó sobre la posibilidad de que él vaya a respaldar la anexión de Judea y Samaria. It's a small country in terms of land. See this pen, this wonderful pen? My desk is the Middle East. And this pen, the top of the pen, that's Israel. That's not good, right? You know, that's a pretty big difference. No voy a hablar de eso. Ciertamente es un país pequeño en términos de territorio. ¿Ves este bolígrafo? Este maravilloso bolígrafo en mi escritorio es Medio Oriente y la parte superior del bolígrafo es Israel. Eso no es bueno, ¿verdad? Lo uso como analogía. Es bastante precisa en realidad. Es un pedazo de tierra bastante pequeño. Es asombroso lo que lograron hacer si lo piensas. Hay mucho poder mental, bueno e inteligente, pero es un pedazo de tierra muy pequeño. No hay duda al respecto, decía Donald Trump. Recordemos que el plan de paz que presentó el presidente Trump durante su primer mandato incluía un inciso para que Israel pudiera anexar alrededor del 30% de la margen occidental, aunque esto fue descartado después cuando se anunciaron los acuerdos de Abraham, negociados por Estados Unidos y que establecieron vínculos diplomáticos entre Israel y los Emiratos Árabes Unidos y Bahrein, y más tarde Marruecos y Sudán. Trump también dijo a los periodistas reunidos en la sala que no está seguro, como anticipábamos, de que el alto el fuego en Gaza vaya a continuar. Abro comillas, no tengo garantías de que la paz se mantenga, dijo el presidente. Sin embargo, su enviado para Medio Oriente, Steve Witkoff, agregó, hasta ahora se mantiene, así que ciertamente tenemos esperanzas. Esta es la instrucción del presidente, sacar a los rehenes y salvar vidas y llegar a un acuerdo pacífico de todo. Hasta ahora se mantiene, palabras de Witkoff. Bien, y esta imagen que vemos, este artículo que vemos, pertenece al diario Maariv de hoy, que también trae ampliamente la cobertura de lo que será la reunión de esta noche. Y mientras tanto, el canal 12 de la televisión israelí informó anoche que Netanyahu quiere postergar para más adelante las siguientes fases del acuerdo de alto el fuego y liberación de los rehenes, y pedirle a Donald Trump que primero trabaje con él para ocuparse, dicho esto entre comillas, de Irán y luego pasar a un posible acuerdo de normalización de relaciones con Arabia Saudita. Según este reporte, Netanyahu tiene intención de pedirle al presidente de Estados Unidos que acepte un retraso de 2 meses en la implementación de la segunda etapa del acuerdo en Gaza, y que esa es la razón por la que el primer ministro no envió una delegación a las conversaciones en Qatar esta semana. La oficina del primer ministro desmintió esta versión y dijo en un comunicado que es una mentira total que perjudica a las familias de los rehenes, que por supuesto están preocupadísimas por estas informaciones. Sin embargo, como sabemos, ayer fue el día número 16 del acuerdo, día en que debían reanudarse o empezar las negociaciones para la segunda etapa, y el primer ministro Netanyahu no dio luz verde para que la delegación negociadora israelí saliera del país. Pero anoche, de madrugada, según el horario israelí, el primer ministro se reunió con el enviado de Trump, Steve Witkoff, y con el asesor de seguridad nacional, Mike Waltz. Allí los vemos. Estuvieron reunidos durante 5 horas y después del encuentro, la oficina del primer ministro anunció que la delegación negociadora saldrá este fin de semana hacia Doha para reanudar las conversaciones, y que el gabinete de seguridad se va a reunir la semana próxima para tratar el tema de la segunda etapa del acuerdo. Las presiones siguen y tienen muchas formas, y es interesante porque parece como si tironearan de una misma soga para los dos extremos opuestos. Por un lado, Estados Unidos quiere el fin de la guerra y la liberación de los rehenes. Por otro lado, Israel
quiere, o por lo menos una buena parte del gobierno israelí quiere que la guerra continúe y que los rehenes esperen. Decía que las presiones siguen y tienen muchas formas. En las últimas horas se pudo saber que, por iniciativa de Steve Witkoff, antes de reunirse con el primer ministro Netanyahu en las próximas horas, el presidente Trump verá una versión más corta de un video de 40 minutos editado por la portavocía de las Fuerzas de Defensa de Israel sobre las atrocidades cometidas por Hamas y todos los demás que entraron en Israel en la masacre del 7 de octubre. Un video espeluznante, terrible y difícil de soportar para cualquier persona con un mínimo de sensibilidad. Según el diario Yediot Aharonot, Witkoff vio las imágenes mientras estaba en Israel la semana pasada, quedó más que sorprendido y decidió que el presidente Trump también debería verlas. Seguimos hablando de las relaciones bilaterales Israel-Estados Unidos, porque el diario norteamericano The Wall Street Journal informa hoy que Washington se prepara para proporcionar armas y equipo militar a Israel por un valor de unos $1.000 millones como parte de un nuevo paquete. El periódico dice que la administración Trump pidió al Congreso que apruebe la transferencia que se va a financiar con dinero de ayuda militar que Estados Unidos proporciona a Israel. Incluye bombas de caída libre en la jerga militar, así como excavadoras blindadas que se usan en ingeniería militar. Y me quedo en los medios norteamericanos, esta vez el New York Times, que mira hacia Irán y señala que un equipo encubierto de científicos iraníes está explorando formas de desarrollar rápidamente un arma nuclear para tenerla a disposición si los líderes del país deciden hacerlo. La información apunta a que Irán está buscando un atajo, una forma rápida de llegar a tener una bomba, de modo tal de poder convertir sus reservas de uranio en un arma en cuestión de meses en lugar de años, si es necesario, aunque no se ha tomado todavía la decisión en firme de apresurarse por conseguir esa bomba. El periódico dice que la información fue recopilada en los últimos meses del gobierno del expresidente Joe Biden y fue compartida con la nueva administración de Donald Trump. El New York Times también señala algo que habíamos comentado aquí. En el último año, Irán ha visto debilitado su poder regional a través de las proxies, de estos grupos que ha diseminado por la región, y tampoco logró perjudicar significativamente a Israel con sus ataques con misiles que no podemos olvidar, y por lo tanto en Teherán están ansiosos, dice el diario, por encontrar nuevas formas de disuadir a Israel y o a Estados Unidos e impedir que cualquiera de estos dos países o los dos juntos ataquen territorio iraní. Siempre, según el New York Times, las autoridades en Irán están cada vez más preocupadas por la posibilidad de que Trump en su segundo mandato le dé luz verde y todo lo que necesita, todo lo que le haga falta a Netanyahu para atacar las instalaciones nucleares iraníes, y al mismo tiempo que Donald Trump decida endurecer aún más las sanciones contra la industria petrolera iraní. Vamos a más apuntes de la región. Allí vemos al primer ministro designado en el Líbano, Nawaf Salam, que, según informan hoy los medios libaneses, está trabajando intensamente, dialogando con todos los bloques que tienen representación en el Parlamento, y ya está en las etapas finales de formación de su gabinete. A nosotros desde Israel siempre nos interesa saber qué pasa en la política libanesa, no solo porque nos interesa toda la región, sino también porque queremos saber con cuánta fuerza, con cuánto poder se queda la organización chiita Hezbollah.
De acuerdo con la cadena libanesa LBC, quedan 1 o 2 obstáculos que superar y se espera que la propuesta final sea presentada al presidente Joseph Aoun en las próximas horas. Recordemos que este proceso es sumamente complejo, repartir los ministerios y los distintos cargos entre las muchas comunidades que hay en el Líbano, chiitas, sunitas, cristianos y demás, y tradicionalmente era bloqueado por los partidos chiitas Hezbollah y Amal, y siempre lleva mucho tiempo e incluso empujó a Saad Hariri a renunciar en una ocasión porque no logró formar gobierno. Pero ahora parece que avanza, según dicen los medios locales. Al mismo tiempo, la agencia de noticias Reuters decía en la mañana de hoy que la Casa Blanca está presionando a los principales funcionarios libaneses para que no permitan que Hezbollah o sus aliados elijan al próximo ministro de finanzas del país. Los dos movimientos chiitas, Hezbollah y Amal, eligieron al ministro de finanzas, lo vienen haciendo desde 2014. Reuters cita 5 fuentes, 5 personas con conocimiento del asunto, dicen, que explican que se trata de un intento por limitar la influencia de Hezbollah y por tanto de Irán en el Estado libanés. Según esta agencia de noticias, lo que Estados Unidos quiere es aprovechar el momento y los cambios en el equilibrio de fuerzas dentro del Líbano y aprovechar también la situación de Hezbollah, que como sabemos en el último año ha recibido duros golpes, no solamente a nivel militar en la guerra con Israel, sino también a nivel político interno con la elección del presidente y la designación del primer ministro, que no tienen nada que ver con lo que ellos querían como resultado final. Siempre según este informe, funcionarios estadounidenses transmitieron mensajes al primer ministro Salam y al presidente Aoun para que Hezbollah no tenga cabida ni influencia en el próximo gabinete de gobierno. 3 de las fuentes dijeron que el empresario libanés estadounidense Massad Boulos fue que fue designado por Trump, el presidente Donald Trump, como su asesor en asuntos de Medio Oriente. Él fue, dicen, quien hizo llegar estos mensajes a las autoridades en el Líbano. Sin mencionar nada de todo esto, por supuesto, Boulos declaró a la televisión libanesa Al Jadid que espera que se forme un gobierno sin aquellos cuya experiencia es con el sistema anterior, dicho esto entre comillas, para que así se pueda restablecer la confianza internacional. Las fuentes también dijeron que permitir que Hezbollah o Amal designen al ministro de Finanzas perjudicaría las posibilidades del Líbano de acceder a los fondos extranjeros que tanto necesita para la reconstrucción que debe iniciar el país después de la guerra. Y estas imágenes, difundidas por las Fuerzas de Defensa de Israel, muestran la destrucción de depósitos de armas y explosivos pertenecientes a Hezbollah en el sur del Líbano, y en ese entorno el sitio web Al-Akhbar, afiliado a Hezbollah, informó en las últimas horas que el ejército libanés está teniendo dificultades para tomar el control de las aldeas cercanas a la frontera con Israel. El informe señala que el ejército libanés está acelerando el despliegue de sus fuerzas en el sur del país antes del 18 de febrero, que es la fecha en la que se supone que las fuerzas de defensa de Israel se van a retirar del Líbano, según lo establecido en el acuerdo de cese de fuego, que como sabemos fue extendido. Sin embargo, el informe indica que el ejército libanés tiene dificultades para desplegar sus fuerzas en varias localidades situadas a más de 1000 metros sobre el nivel del mar, o sea que desde allí se ven localidades israelíes en la Galilea y desde donde fueron lanzados la mayoría de los misiles en el último año. Principalmente
hablamos de las localidades israelíes de Metula, Manara, Bet Hillel, Misgav Am, Kfar Yuval y Margaliot, donde no solamente hubo grandes daños materiales, sino también víctimas y heridos. El diario Haaretz de hoy cita a un habitante de Metula que dice que así se veían las cosas también antes de la guerra, antes del 7 de octubre. Abro comillas, como esas aldeas que están cerca de la frontera están pobladas por una mayoría chiita, sus residentes no permiten al ejército libanés moverse libremente por allí, decía este residente. Cuando los mirábamos con binoculares, veíamos que cada vez que el ejército libanés realizaba una patrulla, un vehículo de Hezbollah circulaba a su lado y era quien le dictaba a dónde ir y a qué ritmo, a qué velocidad. Y ahora, después de la firma del acuerdo, esa situación no ha cambiado. La imagen que se ve es exactamente igual. Está claro que el ejército libanés, sin la ayuda de alguna entidad internacional, tendrá muchas dificultades para hacerle frente porque Hezbollah y su gente se consideran los gobernantes del territorio, los dueños de casa. El israelí citado por Haaretz dijo también que los habitantes de la zona tienen claro que ha disminuido considerablemente el temor a una infiltración masiva, una incursión masiva de Hezbollah en las comunidades del norte, como Hezbollah había planificado, gracias a la operación que llevó a cabo Tzahal en este último año. Pero sigue existiendo la posibilidad de que se infiltre alguno o algunos terroristas individuales y además están los misiles. En el momento en que puedan volver a sus casas, dijo, en el sur del Líbano, tendrán nuevamente la posibilidad de lanzar misiles contra los ciudadanos de Israel. Hasta aquí nuestro encuentro de hoy. Muchísimas gracias por haberlo compartido con nosotros una vez más. Los invito, como siempre, a seguirnos en el canal, a compartirlo y a suscribirse. Y también los invito a sumarse al grupo de amigos de Israel a diario, haciendo clic aquí debajo de este video donde dice unirse. Muchísimas gracias nuevamente. Los espero mañana aquí en Israel a diario. Que tengamos buenas noticias. Shalom.